Los abuelos y vamos a liberarla con el poder de Alá, aseguran los radicales. Así que como vemos son muchas las realidades, hay que siempre ver, es importante conocer la historia, ver los dos lados de la moneda. Es muy complicado apuntar a favor o en contra de alguien si no se tiene el conocimiento como debe de ser. Y precisamente para hablar a detalle y despejar estos mitos en gran medida que existen en torno a esta situación, pues le damos la bienvenida al internacionalista Adolfo Laborde, que hoy nos acompaña. Adolfo, como siempre, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días. Gracias. Pues vámonos mito por mito. Bueno, es un tema complejo, muy complicado para nosotros que hacemos las relaciones internacionales. Desde los primeros años nos adentramos para ver cuál es el parteaguas de este movimiento de emancipación por parte de los palestinos, y todo lo tenemos que llevar al siglo XIX. Hubo un movimiento para buscar un Estado judío, un Estado israelí, y bueno, y posteriormente, por alguna razón u otra, se da en el 48, se crea el Estado israelí. Después hay una guerra con sus vecinos. Yo creo que el problema, y eso así lo hemos visto a lo largo de la historia, es que se ha dejado que se expanda este conflicto y hay una gran irresponsabilidad. Apuntando a que estás hablando de un territorio que Israel cedió hace ya muchos años. Sí, no es un tema de que quieran ese territorio. No, por supuesto. Mira, cuando el territorio de Palestina, que Palestina era parte del Imperio Otomano, se desintegra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, hay una repartición colonial por parte de Inglaterra y Francia. A Inglaterra le toca el territorio palestino, pero en 1948, después de la Segunda Guerra, lo cede, lo deja y se da la coyuntura para crear el Estado israelí. Y eso, bueno, lógicamente a muchos palestinos no les gustó la idea y bueno, conocemos el desenlace en estos días. Adolfo, hablas de este conflicto milenario. En una guerra, y no nos equivoquemos, no hay vencidos ni vencedores. Por supuesto. Pero se habla mucho de la desproporción por parte en el conflicto por parte de los israelíes y de los palestinos. Pero no es un conflicto de los palestinos, es el movimiento terrorista Hamas, que se adueñó de esta parte del territorio que Israel hace 9 años entregó a los palestinos. Entonces, ¿cómo va a terminar esta guerra si van a negociar los israelíes, que no han querido hacerlo, con el movimiento terrorista? Claro. El punto de quiebre es que existen dos posiciones al interior de Palestina. Uno es, se acordarán de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, que tenía un componente político, ya sea la FARC, que murió, y posteriormente aparece este movimiento terrorista, como tú lo comentas. Sin embargo, el problema radica en que el movimiento Hamas está pensado para destruir a Israel. Ese es el gran problema de Hamas. Está inspirado en un proyecto de liberación que se va a hacer a través de cualquier mecanismo, y en este caso estamos viendo que es la guerra y además los atentados a población civil. Si nosotros nos fuéramos más allá, tendríamos que buscar una especie de suavización del conflicto y el cambio de paradigma de Hamas. Hamas tendría que necesariamente que transitar hacia una posición mucho más política, una de acercamiento, y en donde la comunidad internacional tendría que intervenir. Pero ¿cómo puede ser que un grupo que forma parte de una nación determine o está determinando el futuro de su sociedad civil? Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que en el 2006 aparecen como una fuerza política y tienen toda la representación, tienen fuerzas, tienen representantes, y de alguna otra forma algunos palestinos o gran parte del pueblo palestino piensa que es su única salida en este momento. Sin embargo, también existen otras posiciones políticas que hablan al diálogo, que han tenido una relación con Israel, pero ahora las cosas han sido tan complejas, sobre todo por los temas que están en Medio Oriente. Medio Oriente es un polvorín, no solamente por el conflicto de Israel, tenemos el conflicto de Siria, tenemos el conflicto de Irán, tenemos el conflicto muy cercano en Irak, y eso lógicamente rompe un poco las equilibrios de poder. Aquí creo que es importante, de repente, pareciera que lo vemos todos en el mundo, como bien dice el título de un libro muy mexicano, desde la visión de los vencidos. Sí. La realidad es que tecnológicamente hablando sí hay una diferencia muy brutal entre la potencia que representa Israel y lo que Hamas como grupo terrorista, nada más, no como el país entero, puede enfrentar. Claro, es una guerra simétrica. Por eso se ven las diferencias tan abismales. No, y hay otro problema, que la Franja de Gaza es un territorio de 360 y tantos kilómetros cuadrados, en donde habitan todos los palestinos, y eso, nos guste o no nos guste, le guste o no le guste Israel, van a tener muchas bajas porque no hay mucha población. La mayor parte de la población son jóvenes, y eso lógicamente cuando Hamas se escuda, porque así lo dicen, se escuda o utiliza estas estrategias para poder disuadir al ejército israelí, pues el resultado es muerte de civiles, ¿no? Hamas llegó al poder por medio de las elecciones. Sí. Eso me da a entender que la mayoría de los palestinos están apoyando a Hamas. Pero si hoy ya no están de ese lado, ¿Hamas ya se entronizó en el poder o sí siguen habiendo elecciones en Palestina? Ahora estamos en un proceso, hay otros interlocutores, hay una fuerza política muy fuerte que en este momento está aliada con Hamas, y sin embargo, desafortunadamente, las actividades de los mediadores, Egipto era uno de ellos, no están surtiendo efecto. Por lo tanto, Hamas se ha consolidado, tiene el apoyo político del otro grupo, y necesitaríamos entrar nuevamente en un proceso de reconciliación y una tregua, no de 12 horas, sino una tregua de una semana, para poder nuevamente generar las condiciones políticas del diálogo. Que jamás no respeta. Todas estas semanas hemos visto 4 horas, 8 horas, 24 horas de cese al fuego, pues jamás ha seguido enviando los misiles, que por fortuna, si se puede usar este término en un conflicto, pues son detenidos por la famosa cúpula de hielo que Israel implementó, pero no deja de ser un ataque que, de haber recibido los casi más de 2.000 misiles, pues ya Israel también tendría que haber tomado
pues otra actitud frente al conflicto. No, afortunadamente hay un sistema de defensa efectivo, antiaéreo, los misiles Scud que se usaron en la guerra del Golfo Pérsico, otro escudo de misiles que ha eliminado la trayectoria de los misiles. Sin embargo, aquí el problema no es si hace daño o no hace daño, hay una psicosis social que eso de alguna otra forma afecta también la imagen pública de los políticos en Israel y tienen que buscar... Pero no nada más la de los políticos, nosotros presentábamos unas imágenes hace poquito donde no nada más en el lugar del conflicto o en Europa, que está mucho más cerca, también en nuestro país estamos enfrentando una situación de nuevamente actos antisemitas, que yo creo que eso es lo más grave. ¿Bajo qué condiciones crecen los niños de Palestina y de Israel? Claro, O sea, crecen en medio del odio. Sí, yo creo que tendríamos que buscar una solución mucho más lógica, evitar los radicalismos. Las Naciones Unidas tendrían que tener un papel fundamental, ya se hizo en otras regiones. Pero no pasa nada. Es difícil porque hay intereses específicos. Hay que recordar, hace un momento yo hablaba del conflicto geopolítico, no solamente en Medio Oriente, sino en Ucrania. Todo este tipo de componentes tiene que ver mucho con el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está compuesto por las potencias, como ustedes saben, dos actores importantes, Rusia, Estados Unidos. Cualquier resolución que se establezca va a ser vetada, tanto por Rusia como por Estados Unidos, y por lo tanto no han querido apostar el capital político del Consejo de Seguridad y se está dejando el conflicto que termine por su propia lógica. Y lógicamente eso va a traer más caídos, más muertes, y sobre todo va a haber una especie de odio colectivo que en el futuro cercano puede ocasionar otros conflictos. ¿Será el cuento de nunca acabar? Esperemos que no. Tenemos que apostarle al multiculturalismo, al entendimiento, a la negociación y sobre todo al tema de la humanidad, ¿no? Somos humanos y todos, independientemente de la religión, independientemente de la concepción que tengamos, tenemos que buscar el factor humano. ¿Por qué Rusia y Estados Unidos vetarían de inmediato cualquier propuesta? ¿Por intereses propios? Hay que recordar que Rusia y Estados Unidos están enfrentados en el caso de Ucrania. Recordarán que a lo mejor la gente piensa que no tiene nada que ver. Hace un año se detuvo a un agente de inteligencia de los Estados Unidos, hoy se cumple un año creo, y bueno, y él le dio mucha información a los rusos pudieron desmantelar algunas acciones de espionaje o de inteligencia, y eso lógicamente tuvo que reconfigurar todo. Por lo tanto, no están en condiciones ni uno ni otro de poder ceder en este conflicto. Históricamente ha sido así. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ustedes, como gracias. siempre. Gracias. Bueno, pues fíjense que han surgido protagonistas en estas historias, y uno que ha llamado poderosamente la atención en el mundo es este muchachito del que le vamos a platicar más adelante, pero déjenme contarle que Hamas es una célula radical donde todos sus miembros luchan bajo una misma convicción. Hay desertores. Este es el caso de Mossab Hassan Youssef, quien formó parte de Hamas. Él platica que de chiquito él no sabía por qué corría por las calles asustado en los ataques, en la violencia, y hasta que tomó o entendió, se dio cuenta de que él era hijo de un fundador del movimiento terrorista Hamas. Entonces resulta que cerca de los 90 lo captura el ejército de Israel y él dice, yo quiero ayudar porque va a haber atentados suicidas, terroristas, y entonces se convirtió en un espía israelí. Y ha explicado, al final del día es un desertor. Así dice, sí, pero él habla de que desertó pues por el horror que vivía, ¿no? Ha estudiado en Israel, en Estados Unidos, ahora vive en San Diego, pidió asilo político, y pues la verdad es que en su libro cuenta los horrores que vivió como hijo del fundador del